Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a Esta es la Cosa. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Delis Ferro. Ella es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Explícanos, empieza explicándonos qué es eso, Adelis. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Laura y Víctor, que no está aquí, pero el Venezuelan American Caucus, en palabras cortitas y sencillas, es una organización que cabildea. Como decimos aquí, somos una organización de advocacy, de cabildeo, de lucha, buscando desde que nos hicimos organización. Nosotros somos un proyecto de una organización paraguas mucho más grande y nacional que se llama Latino Victory. Y hace 3 años y medio aproximadamente, vamos hacia 4 ya, Latino Victory nos incubó y hemos quedado siendo un proyecto de Latino Victory y con su apoyo y el de otras muchas organizaciones que son compañeras y aliadas en muchas de las campañas de cabildeo que hacemos. Y siempre hemos tratado de buscar un asiento en la mesa donde se toman las decisiones. En principio, para los inmigrantes venezolanos, los inmigrantes en la región latinoamericana, en donde se discutían, porque en este momento no tenemos acceso a nada de eso, lamentablemente, una posible hoja de ruta hacia la democracia en Venezuela y también queríamos tener una voz. Luego nuestro espectro fue creciendo y nos fuimos aliando con organizaciones que trabajan a favor de derechos humanos, derechos civiles, derechos para las minorías, derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Por supuesto, en este momento el foco es totalmente en inmigración con todo lo que está pasando, pero somos una organización de cabildeo. Nos definimos como una organización no partidista. Ok, Pero tampoco somos bipartidistas, somos orgullosamente de valores liberales, ok. y nuestra organización Paraguas, como te digo, es una organización progresista y sin embargo nuestro cabildeo es a todo nivel de gobierno, con los dos, como dicen aquí, los dos lados del pasillo, tanto con demócratas con republicanos. Sucede que los republicanos les cuesta atendernos. eh, es muy difícil lograr que se sienten a discutir cualquier cosa con nosotros o que tan siquiera nos escuchen, pero no por eso lo dejamos de intentar. Eso Ok. somos Venezuelan American Caucus. Ah, es interesante porque yo pensé que de alguna manera estaban afiliados al Partido Demócrata, pero no. Solamente que quizás en el camino haya alguna alineación o ideológica o como tú dices, que sea más fácil hablar con ellos o tener acceso a ellos. Correcto. En lo personal, yo tengo diferentes sombreros. Yo además soy la directora de alianzas de Latino Victory, de esta organización Paraguas, como otro sombrero. Y en mi vida personal, yo soy una activista, y he servido de lo que se llama aquí un surrogate, que es como un aliado de partidos o de campañas electorales. Esa es en mi parte personal. Obviamente, como directora del Venezuelan American Caucus, no, como te digo, que nuestros valores son liberales y por supuesto coinciden mucho más con los valores demócratas. Si hubiese que compararlos con algunos de los dos lados, de algunos de los dos partidos políticos de los Estados Unidos, pero nosotros en principio no somos partidistas porque nuestra idea es eso, hacer cabildeo con todos. Lo que pasa es que sí, porque vamos a mentir, estuvimos muy acostumbrados de la mejor manera a que, aunque no nos dieran todo lo que pedíamos, la verdad es que nos escuchaban, nos daban un asiento en esa mesa, estuvimos en la Casa Blanca infinidad de veces, nos reconocían por venezolanos, nos reconocían por nuestras contribuciones a pesar del poco tiempo en comparación con otras diásporas que tiene nuestra diáspora en este país. Hubo un día de Venezuela en la Casa Blanca. Así es. Y eso fue reconociendo lo mejor de nosotros, a todo nivel, en todos los ámbitos. Hubo personas en ese momento, en esa celebración, de tendencia republicana, de tendencia demócrata, independientes. Éramos respetados y reconocidos, más allá de cualquier cosa. eh, Ningún gobierno ni se acerca a algo que pueda ser perfecto. Y los políticos, pues muchísimo menos, pero
pero el hecho de que a una diáspora, a pesar de que la gente piensa de que somos muchísimos, nosotros ni siquiera estamos en el top 10 de las diásporas en este país. Y que a una diáspora relativamente pequeñita, porque nosotros no llegamos a 1.300.000, quizás cerca, en este momento aquí, eso es un número no oficial, nos hubiesen escuchado y nos dieran tanta beligerancia, tanto puesto en la mesa, nos llamaran para informarnos cuando iban a anunciar alguna decisión, nos consultaban muchas veces y nos decían qué siente usted en la comunidad, incluso de manera off the record, de manera informal, pero ahí estábamos siempre. Y que ahora de golpe y porrazo eso cambió 180 grados y somos las personas no gratas en los Estados Unidos. Por qué pasó eso, Adelis? Porque, o sea, desde un punto de vista político, desde un punto de vista estratégico, quizás uno pueda pensar, el presidente, el ahora presidente en ese tiempo candidato, necesitaba algún, algún grupo que fuera su enemigo, entre comillas, y decidió que en, en esta temporada fueran los inmigrantes y en especial los inmigrantes venezolanos. O sea, es que incluso hubo un cambio muy drástico de lo que fue su primera presidencia. A qué atribuyes tú este cambio? Entre comillas, ¿sabes? Porque desde el 2019 hasta hasta el momento de él entregar el gobierno, nosotros ya no éramos personas gratas. Y lo recuerdo muy bien porque él empezó a presionar en ese momento existía en el Congreso la ley del TPS para los venezolanos, Laura, en el 2019. ¿Y sabes quién era sponsor de esa ley? El senador Marco Rubio. Y te digo que las cosas cambiaron mucho porque 2 veces se intentó pasar la ley en el Senado, siendo él su principal sponsor. Y ya por la presión de la administración del Poder Ejecutivo, él se salió del hemiciclo del Senado para no votar por la misma ley que él había. Eso está en video, eso existe. Yo tengo, como dicen aquí, los recibos. Y él no votó nunca por la ley de la que él mismo era sponsor. Entonces, eso sí había cambiado un poco al final de la administración Trump. Y yo creo que este éxodo masivo de venezolanos, que repito, aun cuando los números no son ni remotamente los de otras diásporas, pues entramos en un gran número en un muy corto periodo de tiempo. Pasaron 2 o 3 eventos, y digo literalmente 2 o 3 eventos importantes de criminalidad con personas venezolanas que no merecerían llamarse venezolanos, porque además yo pienso que los criminales no son criminales en lo absoluto por de dónde vienen, imagínate. Los criminales son criminales porque son criminales. Claro. Entonces, se unieron esas dos cosas con el hecho de que estamos en la época de las redes sociales. Y ellos manejaron muy bien la desinformación y todo este boom de crear videos, de crear noticias. Y no dije, bueno, ¿qué target es más fácil que esta cantidad de personas absolutamente vulnerables que está cruzando una frontera caminando sin tener nada en las manos? ¿Qué es más vulnerable que eso? ¿A quién podemos atacar que sin duda no va a venirse tipo boomerang en contra de nosotros y que podemos utilizar perfectamente para galvanizar este sentimiento de polarización, de racismo, de xenofobia? Porque a mí, lamentablemente, yo no podré entender nunca cómo alguien puede decir que llamarnos sin hacer ninguna discriminación, y aunque lo hubiese hecho tampoco, pero no lo hacía, animales, criminales y otras palabras que ni siquiera voy a Inmundos, decir aquí. inmundos. Inmundos, que hablábamos idiomas que nadie sabía. Él incluso recuerdo claramente que él dijo una vez, es que tú en lo que les ves la cara y cómo se ven, ya tú sabes que son un criminal. No, El perfil. a mí me impresionó particularmente el hecho de que él dijera que los inmigrantes, no refiriéndose a los venezolanos en especial, pero que los inmigrantes en general venían a envenenar la sangre. Claro, eso tiene incluso una explicación real, porque hay, hay una, hay un, existe una cosa que se llama la teoría del reemplazo, que es una teoría que muchas de las personas que están incluso en la administración Trump en este momento han hablado y han defendido
lo que está alrededor de esta teoría, que dice que, bueno, es un hecho que en aproximadamente una década, quizás un poquito menos, un poquito más, las minorías juntas van a ser más que la mayoría en este momento blanca, y que eso es inaceptable. Lo que pasa es que eso ellos ya no lo pueden detener. Este es un país de inmigrantes, siempre ha sido un país de inmigrantes. Y la mezcla la diversidad de mezclas es lo que hace grandísimo y poderosísimo a este país. Tú cuando ves el ejército de los Estados Unidos, tú no ves solo blancos, tú ves negros, ves indios americanos, ves latinos, ves asiáticos, ahí están todas las razas, absolutamente todas, ves europeos, ves gente que llegó de Canadá. Entonces, y eso por referirme al ejército, que digamos es el simbolismo más grande de lo que es esta nación. Entonces, esa famosa teoría del reemplazo, la polarización, el famosísimo proyecto 2025 de más de 900 páginas, que por cierto, voluntarios de nuestra organización la leyeron de la primera página a la última, sacamos información que pudiera ser de la que fuese más interesante para nuestra comunidad, la tradujimos, hicimos gráficas. En ese momento nos llamaron de todo, te podrás imaginar, de socialista, comunista, etcétera, etcétera, cuando lo que estábamos tratando era de decirles, esto es el plan de gobierno del presidente Trump. Y lo sabemos porque en la primera presidencia se trataron de de ejecutar muchas de las cosas que están en este proyecto 2025. Aquí se lo estamos dejando a su criterio. Bueno, Laura, más de 24 personas, arquitectos del proyecto 2025, están en el entorno más cercano de trabajo del presidente Trump. Y si tú ves todas las cosas que han ido pasando, son literalmente la lista de las cosas del proyecto 2025, que además digamos que la ejecución del proyecto o plan de gobierno ahora dice que debe ser ejecutado en un plazo de aproximadamente 180 días, porque precisamente entre las demandas en corte, los cambios que pueden llegar a haber en el Congreso, o sea, ellos se tienen como que apurar para hacer todo lo más rápido posible. Y todo eso es lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos. La inmigración es el foco central, y volvemos a por qué fueron los venezolanos, porque éramos los vulnerables, porque éramos la nueva inmigración, porque éramos los que estábamos entrando, porque pasó la desgracia que pasó con aquel criminal que mató a esa niña inocente. Laken Riley. Exactamente, a Laken Riley. Y bueno, nos convertimos en el target perfecto. Por alguna razón, nuestra comunidad, en su gran mayoría, no yo, Dios me libre, jamás en mi vida. Yo debo reconocer que tanto sufrí yo cuando Chávez ganó las elecciones y cuando Maduro lo continuó en el poder, como cuando Trump ha ganado la primera y segunda. Aunque hay obviamente clarísimas diferencias, yo soy de las que piensa que si Donald Trump tuviese el poder que tuvo en su momento Hugo Chávez, haría las cosas muy parecidas y muchísimo, muchísimo más parecidas de lo que ya son. Entonces, nuestros paisanos no, nuestros paisanos sí creyeron en él, creyeron que nunca iba a tocar a los que tuviesen documentos. Y aquí estamos, Laura, en esta emergencia. Bueno, eh, podríamos hablar horas, Sí, porque... por eso paré, porque ajá. Pero coincido contigo en que además esta sensación de premura es como durante 10 años o más, mucho más, 15 años yo cubría a Chávez en Venezuela, única y exclusivamente para el Diario Nacional, para tal cual, y, y vienen como muchas reminiscencias. Muchas. Pero Desde la purga en el gobierno, pasando por el ahora limitar los periodistas que pueden hacerle preguntas en la Casa Blanca para que no le hagan preguntas incómodas, por las amenazas a los medios, por destituir a las personas que les son incómodas en los altos puestos militares. En exactamente. fin, o sea, por eso te digo, ese es otro tema. Esto es como para hacer un programa de 2 horas y más. Solamente de eso. Sí. Entonces, vamos a entrar de lleno en el TPS. Este, de dónde viene la idea de demandar? O sea,
quizás en nuestros países estamos más acostumbrados a protestar, a llevarlo a la calle. Pero este es un país en donde efectivamente hay la tendencia a demandar por todo. Y, em, y te lo pregunto especialmente en este caso, porque a pesar de que es un país que se apoya mucho en el sistema judicial, también es cierto que ahorita el Tribunal Supremo de Justicia está, la mayoría de los jueces que están en el Tribunal Supremo de Justicia son personas que han sido designadas por el presidente Trump. Entonces, em, ¿por qué acudir al sistema judicial en primera instancia y qué implicaciones podría tener una vez que este caso suba? Ok, esto tiene varias respuestas. La primera es, existe un marco legal desde los años 90, cuando se creó el TPS para los salvadoreños, cuando estaba la guerra civil en El Salvador, que Estados Unidos estaba involucrado, empezaron a llegar muchos salvadoreños aquí a los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos crea una ley y pasa una ley y aprueba, que firma el presidente en aquel momento, que le da marco legal al TPS. Entre otras cosas, palabras más, palabras menos, dice que es potestad del presidente darlo y revocarlo. Lo otro que dice es que es potestad del presidente darlo, pero que la revocación debe ir unida a ciertas normas. Primero, normas de tiempo, para que las personas tengan suficiente tiempo para organizar sus vidas e irse o buscar otras formas de quedarse legalmente en el país. La segunda cosa es que condición sine qua non es que las condiciones del país de origen por las que se le dieron y se les otorgó el TPS a esos nacionales hayan cambiado lo suficiente para que sea seguro para las personas regresar al país. ¿Qué condiciones? Desastres naturales, guerras civiles, crisis como la que tiene Venezuela y otras razones más. ¿Por qué una demanda? Primero, porque en este país, a pesar de todo lo que podamos pensar y de lo que tú acabas de decir, de que la Corte Suprema tiene una mayoría claramente conservadora, hay una división de poderes. Y la verdad es que las leyes existen, la Constitución existe, los derechos existen, y aunque el TPS no es un derecho, básicamente es una concesión, un privilegio, pues las personas que tienen TPS en este país sí tienen derechos, como personas que están viviendo aquí, como residentes legales de los Estados Unidos, más aún. Eh, Independientemente de lo que vaya pasando con la demanda que nosotros creemos, además que ya no es una, ya son dos introducidas oficialmente y muy probablemente se espera que vengan otras. Se introdujo la de California, que es con la que hemos trabajado mucho más de cerca, el Venezuelan American Caucus. Se introdujo una en Maryland por parte de CASA, que es una organización también hermana, aliada y colaboradora. Y por supuesto hay comunicación entre todos los grupos de abogados y esperamos que vengan por lo menos un par más. Habiéndote dicho esto, lo que se está tratando, acordémonos que el TPS es una protección temporal, pase lo que pase, incluso si no es eliminada. Se tiene que renovar. La ley dice cada 6, cada 12 o cada 18 meses. El presidente Biden lo daba, lo otorgaba y lo renovaba por el máximo, que eran 18 meses. Aún siendo 18 meses, pues tiene que ser renovado cada vez que llegue el periodo de renovación. Y lo que nosotros realmente estamos haciendo es comprando tiempo, porque, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. La demanda Ramos, que fue la que abrió todo este camino de demandar contra las decisiones de eliminación del TPS cuando los salvadoreños y los hondureños lo hicieron en el 2018, duró 4 años más o menos. Y durante todo ese tiempo, ellos estuvieron protegidos por una orden, digamos, por un amparo, aquí se llama injunction, pero es como una suerte de amparo que les permitió seguir teniendo TPS vigente y por ende permiso de trabajo vigente, el que va ligado al TPS. Y
En ese interín también llegó la presidencia de Biden, reinstituyó, puso de nuevo en vigor el TPS para ellos, pero el proceso legal siguió y al final se ganó. Fue todo un proceso, pero se ganó. Puede ser que llegue a la ¿Cuánto Corte tiempo duró el proceso? más de 4 años Ok. en total, porque claro, empieza el proceso. Un primer juez va a dar una decisión o va a otorgar, Dios quiera, eso es lo que esperamos, dado los argumentos que creemos son muy sólidos, va a dar un amparo, vamos a llamarlo así, de emergencia. Eh, Ahí vendrá inmediatamente una apelación del gobierno, de los fiscales del gobierno. Y entonces vendrá otra apelación. Y así eso se va a ir escalando y el tiempo va pasando, pero tenemos a la gente en estatus, que es lo que más nos importa, porque esto, obviamente, el proceso legal es importantísimo, pero nosotros lo que necesitamos es que la gente tenga estatus. Claro, eso es justo lo que te iba a preguntar, es como el asilo. Mientras están en proceso, mientras se decide en las cortes, las personas están protegidas siempre que la primera sentencia sea favorable, las personas van a estar protegidas por el TPS. Sí, o sea, son procesos diferentes que se manejan diferentes, pero sí, es decir, lo que estamos buscando es que el juez diga, mira, sí, esto hay que estudiarlo, no voy a tomar una decisión en este momento, o sí, o sea, él tiene una cantidad, un abanico de opciones que puede decidir y anunciar, pero lo que estamos buscando es que él diga, ok, mientras, como estamos en esta emergencia, porque la demanda, esto es importante decirlo, incluye a todos los beneficiarios de TPS, los del 2021 y los del 2023, son 600.000 más o menos. Todas las personas con TPS están incluidas. Entonces, lo que estamos buscando es que o falle a nuestro favor, entre todo el abanico de opciones, o que diga, mira, mientras dura el proceso legal andando, esta gente no se puede ir, ni se puede quedar sin estatus, ni puede ser sujeta de deportación. Mientras se llegue a una decisión final definitiva, ellos van a quedar en estatus y el TPS va a quedar vigente. Y vendrá toda una normativa legal acerca de los permisos de trabajo, cómo se va a manejar eso, pero eso ya pasó con los salvadoreños y hay un precedente. Entonces, digamos que un pasito a la vez, pero eso es lo que estamos buscando. En este momento, las personas que están bajo el TPS o no están bajo el TPS, pero digamos que tenían un proceso avanzado del TPS, esas personas están en un limbo. Es decir, como decías tú anteriormente, vulnerables y pueden ser deportadas en cualquier momento. Bueno, eso es complicado. Primero habría que ver si tienen otro proceso migratorio en paralelo, solicitud de asilo, solicitud de alguna visa, algo que tenga que ver con estudios, no lo sé. Sin embargo, hay que esperar la decisión del juez porque el juez podría decir, los procesos se tienen que seguir, la orden es que tienen que seguir procesando las aplicaciones. Eso también podría ser una opción. O él podría decir, solo quedan protegidos los que lo tienen ya otorgado, los que no lo tienen otorgado, no. Es que no sabemos qué va a decidir, pero nosotros estamos apostando a la mejor decisión. O sea, primero se está pidiendo que se restituya la extensión que había dado el presidente Biden de 18 meses, que llevaba a todos los beneficiarios de TPS hasta octubre del 2026, a todos, a los 600.000. Y la otra es que se revoque la eliminación que publicó la secretaria Noem y la administración Trump, eliminando el TPS del 2023. Pero en todo ese proceso legal, obviamente hay aplicaciones que estaban a punto de ser aprobadas, permisos de trabajo que deberían haber llegado y todo eso está en una suerte de suspenso administrativo porque el UCIS no ha seguido procesándolos o al menos no ha enviado los resultados ni las aprobaciones o las negaciones de las aplicaciones. Entonces, ¿Cuándo es la fecha? Creo que es exactamente dentro de un mes, ¿no? la de eliminación del No, TPS, no, la decisión del juez. no.
Tenemos la audiencia donde se van a escuchar los argumentos, porque la demanda se metió el miércoles 19 de febrero en la noche, hora California. Y esperamos, primero nos habían dicho que los argumentos iban a ser el 27, se pidió una moción de adelanto, nos las dieron para el 24 de marzo, que es lunes, pero la moción de emergencia está solicitada de manera que el juez sabe que le estamos pidiendo que diga algo, que decida algo antes de los primeros días de abril, porque el 7 de abril es el corte indicado por el Departamento de Seguridad Nacional y la Secretaría No en la administración Trump para eliminar el TPS del 2023. O sea, el 7, después del 7 ya se quedarían sin estatus. La moción de emergencia está hecha para que el juez nos dé una decisión antes de esa fecha. Entonces las personas lo que tienen que estar es muy pendientes de todos estos hitos que nos estás mencionando. En redes sociales preguntamos a la audiencia que nos compartiera algunas inquietudes para poder hacértelas llegar, ¿no? Yo creo que Alex Gibran nos dice cómo quedamos las personas que tienen TPS pendiente, no ha sido aprobado con respecto a la demanda y qué puede determinar el juez. Creo que ya la acabas La acabamos de responder. de responder, ¿no? No sé si esta, por ejemplo, Andrea pregunta, ¿cómo haríamos para renovar la licencia de conducir antes del 2 de abril? Me imagino que esto aplica para todos los documentos legales, si es que uno lo tiene pendiente. Sí, si hay alguien que ya se le venció la licencia, que no debería, porque si su TPS llegaba hasta abril, la licencia debe ir con su TPS, pero yo le diría que lo intente, si tiene el TPS aprobado, que lo intente, y si le dicen que no, lamentablemente hay que esperar la decisión del juez. O sea, es complicado porque digamos que estamos en una situación muy sui generis y que los departamentos de vehículos y que emiten las licencias en los diferentes estados están manejando esto de una manera muy peculiar. Cada quien lo maneja como lo considera. Sé estados donde les están dando la licencia, si es el caso, por un mes hasta que se venza el TPS el 7 de abril y que obviamente si hay una orden del juez, pues con esa orden van a poder volver o renovarla, pero sé también de estados donde les están diciendo no, tenemos la orden de no renovarla. Eh, Les recomendaría que hablen con algún abogado. Nosotros no somos abogados, eso siempre lo digo mucho. Nosotros somos activistas y en este país es muy delicado dar consejo legal si uno no es abogado, a pesar de que yo sé que mucha gente lo hace, pero no es correcto. Entonces, si tienen muchas dudas de la parte legal o de qué pueden hacer para solicitar la licencia, yo les recomiendo que hablen con un abogado y si el estado donde ustedes están se les complica tanto, creo que habría que esperar la decisión del juez. Aquí hay una interesantísima que dice, si lo ocurrido ayer con la revocación de la licencia de Chevron nos ayuda con las demandas en las cortes sobre el TPS y que nos haga un resumen, si es posible, poder adelantar esa medida cautelar. Ya explicaste que tiene... La fecha podría cambiar. De hecho, hay ciertas fechas que son públicas que sabemos que el Estado, que es el demandado, los Estados Unidos de América, pueden responder a la moción hasta el 3 de marzo, que sería el lunes. No creemos que vaya a pasar nada, creemos que se va a quedar el 24 de marzo como la fecha para escuchar los argumentos y esa primera audiencia. Sin embargo, la fecha podría cambiar, pero si cambia, va a cambiar a favor, o sea, se adelantaría. No creemos que pase, pero esa es la fecha. Lo de Chevron, qué interesante. Mira. Esa pregunta acerca de lo que pasó ayer con Chevron es muy interesante por diferentes razones. La primera es que es extremadamente revelador y curioso que el presidente Trump escriba un post diciendo que
empieza diciendo que va a eliminar el acuerdo que había hecho el presidente Biden, insulta al presidente Biden con Maduro, porque que era una negociación, y de hecho lo dice a cambio de elecciones, y lo dice, cosa que fue verdad. Esa fue la negociación, choreta, pero llegamos a elecciones por todas esas negociaciones. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad. ¿Qué tuvo que pasar para que todo eso llegara? Mira, muchas cosas. Y la verdad es que la oposición estuvo involucrada. La líder de la oposición, María Corina Machado, estuvo involucrada, estuvo en conocimiento. La administración Biden sí tuvo el, el decoro de incluirla, porque obviamente era parte absolutamente fundamental, en fin. Bueno, y ya sabemos, el presidente Biden incluso recibió a Edmundo con honores de presidente electo en la Casa Blanca. Y él dice, habla de todo eso en ese post y luego dice que bueno, que él la va a revocar porque además no ha cumplido con el compromiso de llevarse la mayor cantidad de venezolanos de vuelta a Venezuela. Eso lo publica el presidente Trump. En paralelo, la líder María Corina Machado se va a un podcast con el hijo del presidente Trump, Donald Jr., donde habla de la situación terrible, nombra a Maduro como el líder del Tren de Aragua, como criminal, que lo es. Yo no sé si será el líder del Tren de Aragua, pero yo lo que sí sé es que es un criminal. Publican los congresistas, especialmente de la Florida, tweets, declaraciones diciendo que Venezuela es un peligro para el mundo libre, que Venezuela es un peligro para la región, que a Venezuela hay que aplicarle todas las sanciones, quitarle todas las licencias, independientemente de lo que eso signifique para el pueblo venezolano, por cierto, porque, y esta es una opinión absolutamente personal, yo pienso que las sanciones son buenas mientras aplican una presión en un momento determinado, pero se ha demostrado que las sanciones a largo plazo no tienen ningún efecto, sino en dañar más la vida de los que ya tienen la vida dañada sin sanciones. Habiéndote dicho eso, después de todas estas declaraciones, yo solo me preguntaba, yo decía, ajá, Venezuela básicamente es la peor dictadura en el hemisferio. Son el foco de peligro más grande para la región, al punto que le quieren aplicar todas las sanciones de nuevo, quitarles todas las licencias de nuevo. ¿Cómo vas a devolver tú a 600.000 personas que tienen documentos y que son un activo para este país, que ninguno de los beneficiarios de TPS ha sido señalado de criminal? Literalmente cero, ninguno. ¿Cómo los vas a devolver a ese mismo país del que tú estás diciendo todo esto? Donde no ha cambiado ningún gobierno, donde al contrario todo ha empeorado. Y a las palabras de María Corina Machado me remito, a las palabras de María Elvira Salazar, a las palabras de Carlos Jiménez, del secretario Marco Rubio, del congresista Díaz Balar. Entonces, ¿cuál es este doble discurso? Aquí hay algo que yo no estoy entendiendo, porque pueden pasar dos cosas. O simplemente esto se trata de una solución política a la emergencia que se presentó en el sur de la Florida, a la inmensa decepción de una gran mayoría de los venezolanos que están en el sur de la Florida y en todo el país, pero especialmente aquí en el sur de la Florida y en la Florida. El sentimiento de haber sido engañados, de haber sido usados, de haber sido traicionados por los que ellos creían que iban a ser la ayuda y los salvadores de los venezolanos. Y esa plataforma política tiene que remendarse de la manera que sea posible, y habían unos votos en el Congreso que eran importantes para el Reconciliation Bill que está todavía por votarse en el Senado, y bueno, se hicieron ciertas negociaciones, o las vidas venezolanas no valen absolutamente nada, somos menos que nada. Y cuando la secretaria Noem nos llamó bolsa de basura, que éramos basura para meter en bolsas, en la traducción más o menos literal de la palabra tan horrible que utilizó para referirse a los 600.000 venezolanos beneficiarios de TPS, porque era de esos venezolanos de los que ella estaba hablando en ese momento específico. Somos menos que basura. Entonces,
Cualquiera de las dos opciones es asquerosa, cualquiera de las dos opciones es horrible, cruel, inhumana, pero yo creo que el tiempo nos va a decir qué fue lo que pasó, porque hay que ver si esta licencia de verdad se levanta por completo, si no hay una nueva negociación. Hay que ver qué va a hacer la dictadura de Maduro, si va a decirle, no, yo voy a empezar a buscar a todos los venezolanos que tú me quieras dar y bueno, que vayan a esperar la muerte en Venezuela, pues. Entonces, en medio de todo este proceso legal, de verdad que es, mira, yo no soy abogado, ni he hablado esto con los abogados, yo solo soy una activista, pero ayer me hicieron el caso. O sea, por lo menos en cuanto a las razones por las que necesitamos seguir teniendo TPS, el caso está hecho. Y en el aspecto de que somos una amenaza para la seguridad nacional, ¿de cuál amenaza? Si somos un activo en todas las ciudades donde estamos. Mira, de cada 10 venezolanos, Laura, 7 tienen TPS. 7. 7 venezolanos están trabajando con un permiso de trabajo ligado al TPS. Que es legal. Que es legal, es un estatus absoluto. Dueños de pequeños negocios, dueños de negocios donde tienen empleados, personas que han pedido préstamos al banco para iniciar negocios, para comprar casas, para comprar carros. Y que personas incluso que trabajaban en ministerios en Venezuela, en organismos públicos, que ni siquiera renunciaron, sino que salieron de esos trabajos y se fueron del país. Y que si regresan nadie sabe qué va a pasar. Hay desertores de las Fuerzas Armadas de Venezuela que están aquí. De hecho, hay 2 que regresaron en uno de los primeros aviones que fueron devueltos y se le preguntó a Diosdado Cabello está en las redes. Y le preguntaron por esos 2 muchachos y él dijo, de esos ya nos encargaremos. A eso es a lo que los están mandando, por Dios santo. Entonces, yo insisto en esta lucha, en esta cruzada por defender el TPS y por mantenérselo a las personas que tienen ya TPS. ¿Cómo ustedes justifican que en paralelo a todo lo que se dijo ayer, ustedes sigan insistiendo en mandar a los venezolanos allá a ese matadero entonces? O sea, ¿qué Sí, es esto? comprensible. O sea, realmente lo que está pasando es, hay una negociación en las alturas del poder, en las alturas del, porque además 2 días antes, el enviado especial de Estados Unidos, Richard Grenell, había dicho que ellos no estaban ahí para cambiar ningún régimen, que ellos simplemente iban a abogar y a luchar por el Lo dijo bienestar. 2 veces. Lo dijo 2 veces en el CPAC, evento en el que, por cierto, habían líderes venezolanos de la política invitados. Y allí, el día anterior, una persona también que está tratando toda esta situación, uno de los enviados especiales, no recuerdo exactamente su puesto, pero está ligado al secretario de Estado, Claver Carone, dijo que la licencia no se podía levantar porque Biden había hecho que eso no se pudiera levantar. Y entonces al día siguiente no pasan ni 24 horas y Trump publica eso. Al mismo tiempo se hace el podcast y al mismo tiempo salen todas estas declaraciones. Adely Ferro, y como directora del Venezuelan American Caucus, yo entiendo, porque no puedo dejar que mis emociones y mis deseos controlen mi verbo. Yo entiendo perfectamente que la única manera real, realista que existe para una posible transición democrática a Venezuela, nos guste o no nos guste, es una negociación de algún tipo, eventualmente. Y para eso tienen que pasar cosas. Y aun cuando la haga Biden, Trump o quien sea que sea el presidente de los Estados Unidos, como líder de toda una coalición de la Comunidad Económica Europea, del hemisferio occidental, de toda la región, etcétera, etcétera. Ahora bien, cortar absolutamente cualquier posibilidad de negociación, sea cual sea que estaban haciendo, que aparentemente lo que se entendía era que era petróleo por venezolanos deportados, eh, complica incluso más las cosas. La gente dice, bueno, sí, que le pongan todas las sanciones. Ok, yo estoy en Weston con mi aire acondicionado en mi casa. Yo sé que los que van a sufrir más las sanciones son los venezolanos,
porque los miembros del régimen no van a sufrir mucho más, porque además, eso que dicen, no, el régimen está ganando plata para reprimirnos. Sí, hasta cierto punto sí, pero también está dejando de inyectar plata aquí y allá para tratar de mantener una cierta sensación de normalidad en el país. Y a ese país que no va a tener nada y que dicen todo lo que dicen, lo voy a repetir una vez más, a ese país que ha sido definido ayer por tantos oficiales electos republicanos, especialmente del estado de la Florida y por el secretario de Estado, como la peor amenaza, una de las peores amenazas del mundo. A ese país quieren devolver a venezolanos. Y no voy a hablar de los venezolanos que no tienen documentos, porque los venezolanos que ellos llaman ilegales, en su inmensa mayoría, y cuando digo inmensa mayoría, es en el más del 99.99%. Porque los famosos tren de Aragua, si es que de verdad alguna vez se comprueba que llega el número a 600, aún siendo 600, son el 0.04% de todos los venezolanos que estamos en este país. Entonces, entre los indocumentados que no han cometido absolutamente ningún delito, que ok, indocumentados, lamentablemente, aunque tratemos de hacer algo, es extremadamente complicado y pueden ser sujetos de deportación. Pero estamos hablando de 600.000 venezolanos que tienen papeles. Entonces, que tú me digas a mí que personas que tienen papeles, que pagan impuestos de manera formal, porque los indocumentados también lo pagan, que pagan impuestos de manera formal, que tienen trabajos, que tienen negocios, que nada más si salen del sur de la Florida colapsan los condados de Miami-Dade, de Broward, con la ciudad de Doral, colapsa, todo eso colapsa. Y que esa gente tú estás pretendiendo mandarla para Venezuela, para todo, a eso que tú acabas de describir. Entonces aquí hay un problema de derechos humanos, pero que explota de la manera más gigantesca. Entonces, sí, la respuesta corta a la pregunta de la persona es, si yo fuese abogado y necesito evidencia de lo que está pasando en Venezuela, que yo creo que es bastante público, bueno, ahí están las declaraciones de todos estos oficiales electos. Exacto. Y en el medio hay 600.000 Vidas. personas, historias, gente, seres humanos. Con muchísimo miedo, porque la inmensa mayoría dice, yo no puedo regresar a Venezuela. ¿Qué voy a hacer yo en Venezuela? Me van a meter preso. O en Venezuela tengo mi hija que nació con esta condición, en Venezuela se va a morir, mi mamá. O sea, mira, cada historia es un universo y por eso es que las cifras siempre es muy peligrosa tratarlas porque se convierten solo en números. Pero cuando tú como yo, o sea, cuando te das cuenta de lo que me pasa a mí, que yo no me doy abasto para leer la cantidad de mensajes, son miles, literalmente, entre emails y mensajes directos en las redes sociales son miles, y te das cuenta de incluso personas que hablan de que prefieren morir que volver a Venezuela, Laura, por situación de salud mental, por situación. Una señora que me dijo, por ejemplo, y con esto quiero cerrar, me dijo, mira, mi hija, yo me la traje después de 8 años sin verla, con su esposo y sus 2 hijitos, me los traje por parol humanitario, porque yo los había pedido, pero los pedí cuando yo me hice residente hace apenas 3 años. Eso puede durar 10, 15 años. Y ellos lo único que tienen es TPS y parol humanitario, que ahora también, por supuesto, está eliminado. Entonces, ella me dice, ellos no se van a quedar aquí ilegales, ya me lo dijeron y yo estoy de acuerdo. Se van a tener que regresar a Venezuela y yo probablemente ya me voy a tener que despedir de ellos porque yo me voy a morir y no los voy a volver a ver. Yo no quiero seguir viviendo. Y te lo digo, me dan ganas de ponerme a llorar, porque esas son las vidas con las que se está jugando. Esa gente, las dos, papá, mamá, trabajan. La abuela, una señora mayor, también trabaja. Aquí todo el mundo produce. Sí es verdad que en todas, pero eso es en todas las comunidades, siempre hay manzanas podridas. Pero la inmensa mayoría de la gente no llegó aquí a sentarse en un jardín a ver para el cielo, porque aquí si uno no trabaja no produces, no vives. Aquí la gente tiene 2, 3 trabajos. Yo misma. O sea, aquí todo el mundo tiene trabajos, exacto.
y a mucha honra y con mucha dignidad y echando para adelante. Y somos un gran activo, porque aquí hay gente profesional, muchísima, pero también hay gente que tienen oficios y que son personas talentosísimas y que tienen unos oficios en los que son excelentes. Aquí hay personas que trabajan albañiles, electricistas, plomeros, de las personas que trabajan en los hoteles, las personas que trabajan estacionándote el carro. O sea, los venezolanos, porque además los venezolanos hemos sufrido tanto y nos ha pasado tanto de todo, que le echamos pierna a lo que sea. A nosotros no nos quita trabajar en lo que sea. Y eso es algo que hay que decirlo, porque hemos estado por tantos meses entre nosotros mismos echándonos tierra, que ya es hora de que se hable que de verdad que todo el mundo le echa pierna. Aquí es desde el artista que ha dormido en un cuarto con cucarachas, como lo cuenta George Harris a veces en sus shows, cuando él empezó y siguió para adelante, hasta la señora que acaba de llegar y literalmente no tiene que ponerse, pero me ha preguntado a mí cuando yo voy a los refugios, señora Delis, ¿dónde puedo ir para empezar a trabajar? Y siempre con un ánimo. Y O siempre sea, con porque esa es la otra cosa, ¿no? O y sea, no siempre solamente el trabajo. pensando que uno lo va a hacer, pensando que lo vas a lograr. Sí. Exactamente, y con ganas y con compromiso. Adelis, muchísimas gracias, de verdad ha sido extraordinaria la entrevista, te lo agradezco como periodista y como venezolana. Muchísimas gracias. Ojalá que la próxima conexión sea con buenas noticias. Ay, si Dios quiere, así va a ser. Muchísimas gracias, esta es la cosa.